Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy nos encontramos en nuestra sesión número 11 de la lista de reproducción de 0 a 100 en el trading. En este caso vamos a analizar el GBP USD, ¿sí? Fíjense en este pequeño detalle, acá tenemos binaria, acá tenemos digital, creo que ya lo expliqué en varias clases. Binaria nos está dando el 86% y digital nos está dando el 92%. Al apostar $1, porque es una apuesta, ¿sí? Vamos a ganar en binaria 86 centavos, pero en digital 92. Créanme que para una cuenta pequeña esto suma muchísimo, sirve un montón. Bien, traders, ya aclarado eso, vamos a arrancar con nuestra clase. A simple vista sabemos que venimos de una tendencia bajista, ¿sí? Bastante fuerte, con impulsos y retrocesos, ¿sí? Pequeños retrocesos, pequeños impulsos, pequeños retrocesos. Fíjense en que viene bajando de una manera bastante fuerte. Bien, nosotros, sabiendo que venimos de una tendencia bajista fuerte, sabiendo que tenemos mucha fuerza por parte de los vendedores, vamos a buscar una posible venta, ¿sí? Pero acá tenemos un pequeño detalle, miren esto. Llegamos a una zona en la que el vendedor se estira muchísimo, ¿sí? Y empiezan a aparecer los compradores, los cuales ya habían aparecido anteriormente con un pequeño momento alcista. De hecho, fíjense en acá que tenemos otro pequeño momento alcista, ¿sí? Así que posiblemente acá tengamos entrada por parte de los compradores. Entonces, nosotros sabiendo que estamos en contra, ¿sí? De una tendencia, nos apoyaríamos en un número redondo, ¿sí? Como por ejemplo sería este de acá, y en una zona de soporte y resistencia, ¿sí? Que en este caso sería más que nada soporte, el cual fue roto pero con mechas nada más, y buscaríamos una compra. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en nuestra formación de gráfico de línea? Entra el comprador, vendedor apenas que responde. Cuando el comprador entra, ¿sí? Vemos que el vendedor se empieza a activar de una forma agresiva. Fíjense, los primeros 30 segundos tenemos un número redondo. Comprador se vuelve a activar y el vendedor, cuando se desespera, porque se desespera, no logra romper este número redondo, ¿sí? De hecho, vemos como el comprador responde y el vendedor empieza a entrar de una forma cambiante. Fíjense, el comprador entra, el vendedor entra de una forma ya totalmente distinta a este movimiento bajista de fuerza o a este movimiento bajista. Se empieza a comprimir. De hecho, si prestamos atención, está llegando a un soporte interno. Entra el comprador, el vendedor vuelve a responder. Los primeros 30 segundos, si bien tenemos un vendedor bastante activo, ¿sí? Es un vendedor el que le está costando hacer mínimos. Y después tenemos un comprador que cada vez que el vendedor entra, por ejemplo, empezó entrando el vendedor, ¿sí? El comprador responde. Vuelve a entrar el vendedor, el comprador responde. Vuelve a entrar el vendedor, comprador responde. Entra el vendedor, comprador responde, entra el vendedor, comprador responde. Bien. ¿Qué pasa en los otros 30 segundos? Yo ya acá estoy viendo una posible compra. Entra el vendedor, el cual no tenía fuerza, porque nosotros vimos esto como desesperación, ya que no logró romper limpiamente este número. ¿Quién se empieza a activar con impulsos y retrocesos? El comprador. Si bien es cierto que el comprador está buscando una zona de resistencia interna, miren cómo el vendedor se empieza a comprimir nuevamente y se estira para buscar romper este número redondo, el cual ya le había costado romper. Entonces, posiblemente nosotros acá buscaríamos una compra. Bien, vamos a ver entonces, a ver si dice bien, perfecto. Acá tendríamos entonces nuestra primera vela alcista, ¿sí? Ok, sigamos analizando entonces. Nosotros, ¿qué vemos acá? Miren esto. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Una pequeña consolidación, ¿sí? Un pequeño patrón killer. Si bien no es el patrón más limpio, pero podríamos estar pensando en una posible venta. El motivo número uno es que estamos llegando a una zona de soporte y resistencia, ¿sí? Soporte para acá, resistencia para acá, en la cual el comprador no está teniendo fuerza para entrar, ¿sí? Fíjense cómo no logra romper esa zona. Sabiendo que venimos de una tendencia bajista, en la que el comprador solamente tuvo este momento un alcista de fortaleza, ¿sí? Y un movimiento alcista bastante alejado de nuestra formación, vamos a buscar una venta. ¿Por qué motivo? Porque acá posiblemente el precio siga bajando. Bien, entonces, ¿qué encontramos en nuestra formación? Entra el vendedor, miren esto, el comprador se empieza a activar de una forma rara y anormal. Es cierto que hace máximo, pero ¿a qué costo? A punta de latigazo. De hecho, esto lo podemos catalogar como un solo movimiento. ¿Dónde estaba el comprador que venía fuerte? Fíjense, cuando el vendedor entra, el comprador ya no tiene fortaleza. Vuelve a entrar el vendedor, el comprador recién acá muestra fortaleza. Pero miren acá,
Entra vendedor, comprador tampoco tiene fortaleza, de hecho no alcanza su máximo más alto, y entra el vendedor. El vendedor se pausa, ¿sí? Pero si el comprador tenía esta fortaleza, ¿por qué no aplica esta fuerza acá? Vendedor entra despacio, comprador se empieza a estirar nuevamente. Miren esto de acá, se está estancando el comprador. Cuando el vendedor entra, comprador vuelve a entrar, se estanca en esta zona, ¿sí? Vendedor rompe con fuerza, se pausa y el comprador cuando responde, fíjense en que le cuesta desde acá hasta acá, ¿sí? Alcanzar esta zona. De hecho vemos como el vendedor entra al final y ya el comprador no se activa. Acá nosotros buscaríamos una venta, ¿sí? Bien, acá tenemos nuestra vela verde, nuestra vela roja, perdón, me pintó el daltonismo, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos nuestra vela de color rojo. Bien, miren esto de acá. Nosotros, como dijimos, estamos en una posible zona, ¿sí? De soportes y resistencias, o sea, estamos en una pequeña consolidación. Pero vemos que los vendedores están con fuerza bajista. Entonces, ¿buscaríamos una posible venta? Claramente sí. ¿Por qué motivo? Porque vemos que el vendedor está entrando, ¿sí? En una tendencia bajista. O sea, que todas estas velas de color verde tienen la presión de todo este movimiento bajista. Entonces, veamos qué encontramos acá. Entra comprador, vendedor responde. El vendedor se pausa, ¿sí? Vuelve a entrar el vendedor. Cuando el comprador entra, fíjense en dónde se está pausando. En donde el vendedor había descansado. Volvemos a ver fortaleza por parte del vendedor. Comprador entra de una forma despacito, fíjense que se está forzando mucho por hacer máximos. Después de entrar con este movimiento acá, mete este latigazo. Se vuelve a pausar. ¿Dónde? Sobre una zona que ya no podía romper con anterioridad. ¿Quién se activa con fuerza? El vendedor. El vendedor descansa, se vuelve a activar el vendedor. Esta vela de acá va a ser un doji, ¿sí? Pero si nosotros tomamos un buen punto de entrada, vamos a ganar esa operativa, ¿sí? Por ejemplo, yo si hubiera entrado en esta operativa y hubiera entrado como por acá, o hubiera entrado, perdón, esa no es la formación, hubiera entrado como por acá o hubiera entrado como por acá, ¿sí? Hubiera buscado un punto lo más alto posible. Por ejemplo, este punto de acá hubiera sido excelente. De hecho, fíjense que si yo hubiera entrado acá, ¿sí? Cuando el precio termina, me hubiera dejado ese punto. Nosotros hubiéramos tenido como posibilidades esta posibilidad, ¿sí? Esta posibilidad creo que es por muy poquitito, sí, por muy poquitito, o esta que es la que habíamos marcado, la última posibilidad. Si nosotros vemos que el precio está comprimido, vamos a buscar entrar siempre, ¿sí? En zonas de soporte o en zonas de resistencia. Bien, tuvimos el doji, ¿sí? Tuvimos nuestra tercera velita, en este caso una vela de color rojo. Entonces, vamos a ver entonces qué es lo que encontramos en este doji. Si bien el doji es lo más difícil de analizar, si tiene movimiento nosotros podemos aprovecharlo. Entra el comprador con muchísima fuerza. Recuerden, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, una zona de soporte por parte de mechas. Cuando el vendedor entra, que lo hace con fuerza aparentemente, el comprador le responde nuevamente. Vendedor entra, ¿qué tenemos acá? Número redondo. Podemos utilizar ese número redondo que acá no lo estamos viendo como posible zona de soporte. ¿Quién empieza a entrar con fuerza? El comprador. ¿Vemos el vendedor? No, sigue entrando el comprador. Cuando el vendedor entra, que lo hace con fuerza, ¿logra romper ese número redondo? Fíjense, entra el vendedor, ¿quién le responde de inmediato? El comprador. El vendedor que tenía esta fuerza, ¿logra hacer un movimiento así? No, fíjense, mete un movimiento pequeño, ¿quién se vuelve a activar? El comprador. El vendedor que venía con esta fuerza, que aparentemente venía dominando, ¿logra hacer mínimos más bajos? No, fíjense en cómo entra fuerte, se desacelera. ¿Quién responde de inmediato? El comprador. Cuando el vendedor entra acá, ya lo vemos sin fuerza, vemos un vendedor agotado. Por ese motivo nosotros acá buscaríamos una posible compra. Bien, acá tenemos nuestra compra, ¿sí? Ahora, quiero que entiendan una cosa. Si vemos estas dos velas de indecisión y tenemos este pequeño patrón, vela roja, vela verde, vela roja, vela verde, vela roja, ¿sí? Este doji lo vamos a evitar, vela verde. Vamos a buscar acá una posible venta sabiendo que el vendedor no está teniendo fuerza para romper esta zona, sabiendo que el vendedor está entrando con fuerza pero se está estancando en esta zona de soporte. No, vamos a buscar una posible compra. ¿Por qué motivo? Y yo les voy a decir, sí, ya sé, teníamos este patrón, pero ¿por qué motivo lo vamos a hacer? Porque estábamos apoyados en una zona de un número redondo, como es la de acá, en una zona de soporte como es la de acá, ¿sí?
y vemos que la tendencia bajista que venía con impulsos y retrocesos se está agotando. Entonces nosotros queríamos una posible compra. Bien, analicemos entonces acá. Entra el comprador con muchísima fuerza, cuando el vendedor responde, ¿sí? Lo hace a punta de latigazo. ¿Y qué pasó? No alcanzó nunca más en la formación de la vela este mínimo más bajo. Por su parte, ¿quién se activa con fuerza? El comprador. El vendedor entra, se vuelve a pausar, fíjense en que entra el comprador, vendedor responde, comprador entra, vendedor responde. Cuando el comprador entra, recién acá logra romper. Fíjense en nivel interno, un número redondo. ¿Quién se activa con fuerza en este sector? El comprador, con impulsos y retrocesos. Entonces, nosotros acá buscaríamos otra compra. Y así, traders, ¿sí? Tuvimos esta última operativa, así que la tenemos acá señalizada. Y fíjense en esto, como dijimos, el vendedor que venía entrando con impulsos y retrocesos, ¿sí? Pequeños impulsos y pequeños retrocesos, momentum bajista, momentum alcista, ¿sí? Llegó a alcanzar esta zona y miren cómo la respetó durante mucho tiempo más. Esta zona fue respetada durante mucho tiempo, de hecho el precio no logró bajar, ¿sí? Más de lo que bajó esta mecha. De hecho acá vemos como esta mecha también logra tocar, pero ¿quién se empieza a activar con fuerza? El comprador. ¿Teníamos indicios de que el comprador iba a entrar? Sí, teníamos este indicio, teníamos este indicio, teníamos este indicio. Si teníamos un momentum bajista, ¿por qué dejas este descanso pequeño? ¿Por qué cuando entras con momentum bajista el comprador responde nuevamente con fuerza? Así que bueno, traders, les agradezco por haber llegado hasta acá. Les doy las gracias a los nuevos suscriptores, a los viejos suscriptores también les doy las gracias por el aguante. Espero que le puedan sacar mucho, pero mucho provecho a esta clase. Espero que también les esté sirviendo lo que es la lista de reproducción de trading con disciplina y lo que no tienen conocimiento dentro del trading y de las operaciones binarias. Espero que le estén sacando provecho a lo que es la lista de reproducción de aprender trading rápidamente o algo así, porque sinceramente ya se me fueron el nombre de todo. Pero bueno, les agradezco muchísimo por dejar un comentario como siempre a los que lo van dejando, a los que me van siguiendo y a los nuevos y a los viejos. Trader, muchas gracias por todo, bendiciones y nos vemos nuevamente en OpenBit. Hasta luego, chau chau.